Listo. La predicación del día de hoy se llama el proceso de redención. Entonces, vamos a pedirles que por favor abramos en Ruth, capítulo 4. Mientras vamos abriendo ahí en Ruth, capítulo 4, quiero hacerles una introducción. Mientras buscamos Ruth, capítulo 4. Recordemos que el Antiguo Testamento nos señala varias promesas. Y esas promesas que nos señala siempre apuntan a Cristo. Realmente las promesas del Antiguo Testamento son promesas que hablan sobre la redención. Y la promesa más grande de todas es Cristo. Ninguna de las promesas que vemos con respecto a muchas cosas, a tierras, sobre ciertos bienes espirituales, todas esas promesas lo que hacen es estar centradas en Cristo, y ninguna de las promesas del Antiguo Testamento ni del Nuevo están aparte o separadas de quién es Jesús. Eso nos debe quedar claro. Por tal motivo, todas estas predicaciones que estamos viendo, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque nosotros no podemos solamente dedicarnos a predicar del Nuevo, también tenemos que predicar del Antiguo, es con el fin de que podamos ver la belleza de nuestro Salvador, y podamos ver la belleza de quién es Cristo, y podamos clamar como clamaron como clamaba Pablo y decía: oh, la grandeza de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Esto, nosotros al ver cada historia y que todas estas historias apuntan a Cristo y las que vamos a ir viendo nos ayudan a ver la grandeza, la maravilla y la belleza de Cristo, y entender que nosotros necesitamos cada vez más y más de Él. Dios permitió que se escribieran todas esas historias para que pudiéramos ver desde diferentes panoramas esa hermosura, esa profundidad de la sabiduría y el conocimiento, y fuera de edificación para nuestras vidas. Para iniciar quería leerle dos pensamientos de dos predicadores, creo que eran ingleses, y él hablaba con respecto a esta parte de predicar el Antiguo Testamento. Eran hermanos que revolucionaron con su predicación hace bastante tiempo. Por ejemplo, uno llamado Ralph Erskine, él decía: todas las profecías, las promesas, las historias y doctrinas de la palabra nos dirigen a Él, como la aguja en la brújula del marinero apunta a la estrella polar. Quiere decir que todo lo que vemos en la Biblia, profecías, promesas, historia, doctrinas, todos apuntan a Cristo, para que podamos ver su belleza y su hermosura. Y el hermano, que se llamaba Ebenezer, decía lo siguiente: cada texto conduce a Cristo, ya sea directa o indirectamente, pero era responsabilidad del ministro enfocarse en los textos más saturados de Cristo, porque cuanto más se encuentre a Cristo en cualquier texto, mayor es la médula y la grasa, mayor es el aroma, y la suavidad estará en cada sermón, el alma que lo conoce. Entonces sabemos que cada texto de alguna forma enfoca directo e indirectamente a Cristo, para que podamos ver la médula, como él decía, la grasa, el aroma, la suavidad, podamos entender a nuestro Señor. Vamos a leer Romanos capítulo 4, abramos Romanos capítulo 4, que es el texto que tenemos para hoy. Y vamos a leer hasta el versículo 12. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 12. Dice así: la predicación se llama el proceso de redención. Romanos capítulo 4. Qué pena, Ruth capítulo 4. Qué pena, Ruth. Muchas gracias. Ruth capítulo 4, versículo 1 al 12. Ruth 4, 1 al 12 dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que estamos aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz:
el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todo el pueblo que estaba a la puerta con los ancianos, testigos somos, y Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio luz a Judá por la descendencia de esa joven que de Jehová. Amén. Entonces, ¿qué resumen podríamos sacar de este texto, de esa porción? Es que vemos que se realizó todo el proceso de redención. Sabemos que Booz tenía que realizar unos términos legales. Por tal motivo, el término legal era que tenía que negociar con esta persona que era principalmente el que tenía la prioridad para redimir. La palabra no menciona el nombre de esta persona. De hecho, se ha discutido muchas veces por qué lo llama fulano. Teológicamente, y muchos comentarios dicen que probablemente esta persona, fulano, era hermano de Booz, solamente que el escritor hace esta mención de fulano y no se le da nombre con un fin. Y es porque, para vergüenza de una persona en Israel que no quería redimir ni cumplir la responsabilidad de redimir un hermano, la tierra de un hermano, sabiendo que era una ley que estaba en Levítico 25 y en Deuteronomio 25, era una vergüenza y no merecía su nombre ser nombrado en el libro, ni para reconocimiento. Se dice que probablemente este fulano, en la historia real, Booz sí lo llamó por su nombre. Es más, se dice que era hermano de Booz y era también hermano de Elimelech. No obstante, por causa de la vergüenza de no querer cumplir con la responsabilidad de cumplir la parte de restaurar la tierra de su hermano como pariente cercano, esa persona no fue nombrada en la palabra y no merecía ser nombrada. Por tal motivo, el escritor, y por soberanía divina, le llama un fulano. Así le llama. Y entonces, el primer punto, vamos a llamar, Pablo lo llamé, Booz empieza a gestionar la redención. Ya que vemos de qué forma Booz empieza a trabajar y empieza a solucionar todos los temas legales, hablando con esta persona que al principio, en su propia individualidad, sí quería redimir la tierra, pero al darse cuenta que más adelante se tendría que casar con esta moabita y que el primer hijo que le naciera a ellos se quedaría con la tierra para restaurar el nombre de Elimelech, no le pareció bien y a él no le gustó la idea y no quería ser un pariente redentor. Por tanto, la vergüenza es, su nombre no es nombrado en el libro de Ruth. Vamos a leer versículo 1 al 4. Ruth capítulo 4, versículo 1 al 4, dice así. Lo volvemos a leer. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Es importante notar algunas características culturales de ese tiempo, y es, por ejemplo, que todos los asuntos legales en la antigüedad, en las ciudades pequeñas, que en ese tiempo, como no había una protección como lo tenemos hoy en día, las ciudades por lo general eran amuralladas, muchas de ellas, y los asuntos legales se hacían en las puertas concurridas por donde las personas ingresaban al pueblo o a la ciudad. Recordemos que habían ciudades más grandes amuralladas
y Belén probablemente era una ciudad pequeña, como era apenas estaba estableciendo como nación. Recordemos que está en el tiempo de los jueces, y por tal motivo en la puerta se resolvían todos los asuntos legales, todo lo legal, todo lo que necesitara que estuviera bajo testigos o necesitara que estuviera bajo la supervisión de los ancianos del pueblo, se hacía en la puerta del pueblo, la puerta principal del pueblo. Se convoca, vos convoca a 10 personas y veces se pregunta que por qué el número 10, pero culturalmente los judíos el número 10 es algo que utilizan para el establecimiento de cualquier asamblea. De hecho, los judíos actualmente no forman una sinagoga si no hay 10 personas. También probablemente se dice que por eso Abraham, cuando estuvo intercediendo ante Dios por Sodoma y Gomorra, nomás se detuvo en el número 10, ¿cierto? Hablando que por lo general culturalmente una asamblea de testigos o una asamblea de algo que se tenga que hacer es de 10 personas. Entonces, vos vemos que vio pasar este hombre providencialmente o en una puerta muy concurrida y lo llamó fulano. Ya hablamos sobre ese tema. Era alguien que vos ya conocía, era un pariente no cercano, muy cercano, porque el que tenía que redimir era el pariente más cercano. Probablemente eran hermanos, solamente que, como les dije, por causa de su vergüenza de no querer redimir a su hermano, no se menciona en la Biblia. Llama a las autoridades con el fin de que se tengan testigos. En la antigüedad no hay tanto papeleo como lo vemos hoy en día, ni firmas digitales, ni papeleo, sino que la palabra valía, los testigos valían, y una especie de transacción que los testigos vieran era suficiente para que todo asunto legal quedara válido ante testigos, ante una especie de transacción y ante el compromiso de la palabra. ¿Qué es lo que vemos acá? Boaz empieza a hablarle y a decirle sobre esta heredad. Era una heredad que tenían que comprar, era una persona que probablemente tenía dinero para comprarla, y cuando Boaz le habló sobre esa heredad, él le pareció bien porque él quería incrementar sus terrenos, no le vio nada mal, pero probablemente este hombre no tenía conocimiento, porque sabemos que a pesar de que pertenecían al pueblo de Israel, no todos tenían profundidad en el conocimiento bíblico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con respecto a esto? Él le pareció bien, pero se le había olvidado que también tenía que redimir y tenía que casarse con la hija del hijo del, o sea, con la esposa, ex esposa, o mejor dicho, con la viuda del hijo de Elimelech, que era con el fin de redimir la tierra. ¿Qué es lo que vemos acá? Esta característica es algo que es muy normal en el creyente y en muchas personas. Muchas personas están dispuestas a obtener las bendiciones de Dios, pero no las responsabilidades. A pesar de que este hombre que tenía la primera prioridad para redimir la tierra, era un israelita, era una persona hijo del pacto, quería solamente las bendiciones, pero no la responsabilidad. Para que se tuviera esa tierra, él tendría que cumplir la responsabilidad de redimir a su hermano y de redimir la heredad y el nombre de su hermano, algo del cual él no le agradó. Hoy vemos esa misma actitud. Hay muchas personas que vienen al cristianismo y quieren las bendiciones y dicen, sí, Dios me salva, Dios me justifica, Dios es un Dios de amor, Dios me quiere, pero se les olvida que la palabra, nosotros también estamos dentro de un pacto, y el pacto también declara tanto demandas y obligaciones, y hay una responsabilidad que tenemos en el cristianismo. Y la responsabilidad de ser hijos del pacto, la responsabilidad de estar en Cristo, es un compromiso con Dios. Entonces, lo mismo que sucedía con este hombre, podría tener la heredad que Dios le había dado, era parte del pueblo, pero se le olvidó vivir en responsabilidad para Dios. Y así muchas personas. Por eso, como hablamos esta mañana, una cosa es tener un conocimiento doctrinal y otra cosa es la práctica de la piedad en mi vida. Cuando nosotros venimos acá, podemos tener un conocimiento de lo que es la palabra, pero es que nuestra responsabilidad es colocar en práctica. Como les he dicho muchas veces, aquí no venimos a generar cerebros doctrinales y teológicos, aquí venimos creyentes devotos. Y juntamente con la doctrina está la práctica de la piedad. Y tenemos responsabilidades. Como cristianos tenemos responsabilidades ante la palabra de Dios. No nos dediquemos solamente a ver bendiciones, porque sabemos que es necesario vivir para agradar a Dios. Por eso es que Jesús
al ver que las personas lo seguían, que porque multiplicaba el pan, que porque multiplicaba los peces, y cuando Jesús les dijo, es necesario que tomen su cruz y me sigan, es necesario que se abstengan, la gente ya no quiso, porque la gente quiere las bendiciones, pero huye del compromiso. Y para ser parte del pueblo de Dios, debemos ser comprometidos. Sigamos mirando. Algo que vemos acá y que es bueno para analizar es la individualidad que tenía este hombre. Este hombre pensaba en sí mismo. Vamos a ver los versículos adelante que él mismo dice que era una heredad, que él estaba dispuesto, que le parecía bien, que lo quería hacer parte de sí, tenía la plata para comprarlo, pero es que se le olvidó que el pueblo de Dios, algo que Dios más aborrece es el individualismo, porque el individualismo va en contra de la palabra, de pensar solamente en mí, de pensar solamente en mis cosas, en mi seguridad, en mi futuro, y no pensar en los demás. Recordemos que la palabra se centraba y en muchas ocasiones aparece la palabra prójimo en el Pentateuco. La palabra prójimo, y por eso Jesús cuando hablaba con los fariseos, él les preguntó a ustedes quién cree que es el prójimo. Ellos habían desvirtuado esa forma de lo que ellos entendían que era el prójimo. El individualismo no es de la palabra. Y la ley hablaba del amor hacia los demás. A Jesús mismo le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo sobre a ti mismo. La ley apuntaba al amor entre los hermanos. Este hombre, por eso es que su nombre no aparece en el libro del Ruth, pensaba nomás en sí mismo. No obedeció la palabra, ni tampoco pensó en su hermano. Entonces vemos aquí que el principal redentor no estaba dispuesto a obedecer la palabra, no estaba dispuesto a obedecer lo que dice Levítico 25 y Deuteronomio 25, no estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios, no estaba dispuesto a redimir el nombre de su hermano, no estaba dispuesto a pensar a su hermano, no estaba dispuesto a perder ciertas cosas por su hermano, sino en su seguridad y en su individualidad. Recordemos que esta ley, cuando uno analiza el Antiguo Testamento, esta ley del levirato, fue una ley que Dios creó para proteger la heredad de los más indefensos. Recordemos que esta ley era con el fin de que no le quitaran la propiedad a los menos, a las personas que tuvieran menos dinero. Ruth y Noemí no tenían con qué pagar, no tenían con qué dinero, especie de hacer una transacción, no la tenían. En cambio, Booz sí tenía dinero, en cambio este hombre sí lo tenía. Él le podría comprar la heredad a Ruth, a Noemí, sí lo tenía. Pero recordemos que esta ley fue creada para eso, para que no oprimieran a las personas que no tenían terreno. Una de las cosas que cuando uno estudia la palabra, ¿por qué el pueblo judío fue llevado en cautiverio? Fue por una de esas consecuencias, porque oprimieron al pobre, porque le quitaron la tierra a las personas que no tenían dinero para obtenerlas. Una de las causas de que el pueblo judío se lo llevaron en cautiverio era esa, por no cumplir y no pensar en los hermanos, sino pensar en sí mismo. Y nosotros estamos en una generación así, hermanos. O si no, miren lo que está pasando con esto del coronavirus. Personas dineros que se deben de utilizar para ayudar a los demás, la gente se los queda para sí. Y nosotros debemos aprender que la Biblia habla de pensar en el hermano. Y el individualismo no es bíblico. Y tampoco nuestro Señor Jesús nos lo enseñó. Ya vamos a ver, porque estoy haciéndole primero un contexto de todo para que nos vayamos a centrar. Entonces la ley del Redentor llevaba a pensar en el hermano. La ley del Redentor llevaba a pensar en yo voy a redimir a mi hermano para que el nombre de él no se pierda en las heredades y en la familia del pueblo de Israel, para que su heredad no se pierda y para que su nombre no se pierda. Entonces, la ley del Redentor llevaba a pensar en los demás. Por eso también la palabra desde inicio a fin nos lleva a pensar en los demás. No todo el verdadero, recordemos que no todos los israelitas, y más en el tiempo de los jueces, estaban dispuestos a cumplir la palabra de Dios. No todo israelita es un verdadero israelita. Booz se ve como una persona devota. Booz se ve como una persona centrada en Dios y dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Este hombre se ve que realmente no muestra piedad. Probablemente
realmente desconocía la palabra, pertenecía al pueblo de Israel exteriormente, pero no era un verdadero creyente del corazón. Y era algo constante del pueblo judío. El pueblo judío avanzaba en multiplicación de número, en construir cosas, pero muchas veces el pueblo judío apostataba de la fe por desobedecer la palabra de Dios y no estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios, solamente querer pensar en sí mismo. Y es que nosotros no estamos llamados para pensar solamente en nosotros, sino para centrarnos en Dios y obedecer su palabra. Vos era una persona devota y él sí estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Recordemos que vos es un tipo de Cristo y nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a morir por sus hermanos. Nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a dejar su comodidad para ayudar a sus hermanos. Nuestro Señor Jesús amó a sus hermanos y por eso vino a morir por ellos. Nuestro Señor Jesús vino a obedecer la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús vino a someterse bajo la ley divina. Eso nos habla mucho también para nosotros. Miremos Filipenses, coloquen el separador ahí en la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Vamos a mirar Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice así. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Emerson, leo el comentario de Emerson, el individualismo es el egocentrismo puesto en práctica. Eso es lo que enseña el mundo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y al ser humano, por su condición pecaminosa, le es más fácil este tipo de prácticas individualistas. Recordemos que nuestra actitud por lo general tiende a ser más egocéntrica que teocéntrica. Nuestra actitud constante, a pesar de ser creyentes, tiende a ser más egocéntrica que teocéntrica. Nosotros tenemos que ser teocéntricos. Es solamente obedecer la palabra de Dios. Y entonces vemos como nuestro Señor Jesús vino, dicen, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vino por amor a sus hermanos, a entregarse por ellos, a obedecer la palabra del Padre. Esa debe ser también una actitud de un verdadero creyente con respecto a Jesús. Pero vemos que es la obra de redención de nuestro Señor Jesús, también tipificada en vos, donde vos obedeció la palabra y vos no va a ser el acto de redención como de mala gana, sino que vos se ve una actitud dispuesta. Vos se ve una actitud que amaba a esta mujer. Así de la misma forma como vemos que nuestro Señor Jesús se ve una actitud dispuesta. Vino porque Él quiso, no fue obligado por el Padre. Vino porque Él quiso y estuvo en una actitud dispuesta porque amó y ama a la iglesia. Por eso nuestro Señor Jesús vino por nosotros. Se negó a sí mismo y se entregó por sus hermanos. Miremos este caso. Era una moabita, algo que también este hombre pensaría, yo cómo voy a casar con una mujer que no es israelita. Pero vos amaba esta mujer moabita. Y no le importó que fuera moabita. Lo que sí debemos entender es que era una israelita. Ya Dios la había hecho parte del pacto de los hijos de Dios. Por tal motivo, una de las cosas por la cual este hombre también probablemente no quiso casarse con esta mujer era porque era moabita. Pero vos estuvo dispuesto a amarla y al ver su situación, pero él mismo lo había dicho antes, es una mujer piadosa. ¿Cómo vemos también que nuestro Señor Jesús no solamente se entregó por el pueblo judío, sino también se entregó por los gentiles de todas las naciones y está haciendo su pueblo tanto de judíos como de gentiles, personas que no merecíamos nada? Nosotros no pertenecíamos al pacto, estábamos perdidos, éramos hijos de ira por naturaleza, pero por causa del amor de Cristo, porque vino a amarnos, porque vino por nosotros. Nosotros ahora hacemos parte del pueblo de Dios. Esta es la doctrina que se conoce como la doctrina de la humillación de Cristo. Hay que entender esta doctrina de la humillación. Cómo nuestro Señor, el soberano, el creador de todo, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo, se hizo hombre de carne y hueso, siervo, como dice ahí, se hizo siervo por la condición de que nosotros estábamos.
por amor a nosotros. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el mismo versículo que acabamos de leer de Filipenses dice que tengamos la misma actitud de Cristo. Y debemos aprender de eso. Y es por el obrar de Dios en nosotros, porque nosotros solamente aprendemos a amar cuando venimos a la palabra y cuando está el obrar de Dios en nosotros. El amor es de Dios y nosotros amamos porque Dios nos amó primero y nosotros aprendemos a amar a nuestros hermanos porque aprendemos a entender que Dios nos amó a nosotros y también nos llama a amar a los demás. No podemos ser individualistas y no podemos ser egocéntricos. Tenemos que ser teocéntricos y cumplir la palabra de Dios. ¿Cómo podemos concluir este primer punto? Nuestro Señor Jesús vino por amor a su pueblo y estuvo dispuesto a cumplir todas las condiciones de redención. Vos estuvo dispuesto a cumplir todas las condiciones. A este hombre no le parecían las condiciones, solamente quería la tierra, pero cuando le dijo que tenía que casar con Ruth, hasta ahí llegó. Por eso se llama fulano. Debemos tener la misma actitud de humillación de Cristo, obedeciendo la palabra del Padre y amando a nuestros hermanos. Segundo punto, las condiciones de la redención. Sabemos que la redención tenía unas condiciones. Este hombre nomás quería la bendición de la tierra, pero las condiciones no le agradaron. El evangelio, el cristianismo, tiene también su responsabilidad, tiene también su compromiso. No vivamos un cristianismo sin compromiso, porque un cristianismo sin compromiso es puro emocionalismo y sentimentalismo. Miremos Ruth 4, 5 al 6. ¿Qué dice? Ruth capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice, entonces replicó Booz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. Mire cómo pensaba él, el tal fulano, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Por eso nuestro Señor Jesús vino, siendo Dios, se hizo hombre, por amor de nosotros. Él solo pensaba en él y no en sus hermanos. Por eso el pecado es, muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, nuestro pecado es nuestras opiniones y dejar de lado la palabra de Dios. La piedad es dejar nuestras opiniones y centrarnos en la palabra de Dios, me guste o no me guste. Pero es que es Dios y yo debo orar para que sea Dios guiándome a su palabra. La heredad se tenía que redimir con Noemí y con Ruth. El que lo redimiera tenía que casar con Ruth y aparte también tenía que tener cuidado de Noemí. Entonces vemos que al comprender las condiciones, como lo hemos dicho, no le interesó porque dañaba su heredad. Ahí ven, nosotros no queremos ayudar porque, no, es que me incomoda. Estamos acostumbrados solamente en mi comodidad. Pero cuando quiero dañar mi comodidad por los demás, hasta ahí. En muchas ocasiones, para amar a los demás, tenemos que dañar también un poco nuestra comodidad. O nuestro círculo cerrado para pensar en los demás. Y entonces a este hombre no le interesó, pero si vemos que a nuestro Señor Jesús sí le interesó venir por su iglesia, por aquellos que no valían nada. Hay que entender que éramos pecadores. Ese es el mensaje que nos da la palabra. Muchos podrían venir por un justo, por los buenos, pero Jesús vino por los pecadores, así como Booz se casó con una moabita, que probablemente muchos pensarían en casarse con ella a ver si dañarían la heredad o no, pero este hombre estuvo dispuesto, Booz estuvo dispuesto a casarse con ella sin importar muchas cosas. Nuestro Señor Jesús vino por nosotros, por pecadores, vino por pecadores, que no valíamos nada, por gentiles, de la misma forma que pasó con Ruth. Miremos Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos pensaríamos en este tiempo, nosotros pensaríamos y diríamos, no, lo mejor es ayudar a las personas más justas, ayudar a los mejores, pero la Biblia dice que nuestro Señor vino a morir por los pecadores, por los injustos,
por los que no merecíamos nada. Ese es el amor. Y esa es la comparación que se nos hace con Ruth la Moabita, por una persona de un pueblo que no pertenecía al pacto. Nuestro Señor Jesús también vino a morir por personas que no pertenecían al pacto, que somos nosotros los gentiles. Y ahora por su misericordia pertenecemos al pueblo de Dios. Y nuestro Señor Jesús vino a cumplir todas las exigencias. Y mira esto tan importante acá. Vos sí tenía el dinero para redimir. Ruth ni Noemí tenían el dinero. Y esto es algo que es un mensaje también que Jesús mismo nos dio en la parábola de los deudores. Cuando nos habla que había un hombre que no tenía con qué pagar su deuda. Es más, ni con muchas vidas tendría para pagar su deuda. Pero el rey decidió perdonar. Y también habla acerca de esa deuda que nosotros teníamos. Nosotros no teníamos con qué pagar, ni en esta vida, ni en 2, ni en 3, hablándolo así, hiperbólicamente. Teníamos una deuda impagable, pero nuestro Señor Jesús es el rico, así como vos que es el rico, que sí tenía con qué pagar nuestra redención. Nosotros no tenemos con qué pagar, así como no tenía Ruth y Noemí la redención, ni de sus vidas ni del terreno. Nosotros tampoco tenemos con qué pagar. No tenemos. Ni la persona más rica, ni la persona más piadosa. No hay en este planeta Tierra cómo pagar nuestra redención. Pero nuestro Señor Jesús sí podía y sí tuvo con qué. Y esa deuda impagable, nuestro Señor Jesús tuvo que ser humano, cumplir la exigencia completamente de Dios, ser un representante de la humanidad como lo fue Adán y pagar por el pecado a precio de sangre. Era una deuda impagable, pero nuestro Señor Jesús sí la pagó. Por eso debemos entender el valor del sacrificio de Cristo. Mire que este hombre que no quiso estar dispuesto a cumplir todas las condiciones, estaba más enfocado en lo material, no enfocado en cumplir el mandamiento de Dios. Nosotros también podemos estar tan enfocados en lo material, tan enfocados en este mundo, que no queremos vivir para Dios. Y por tal motivo también podremos ser llamados fulanos y nuestros nombres ser desconocidos en el reino de los cielos. Por eso Jesús vino a obedecer completamente al Padre y no solamente vino pensando en lo material, sino entendiendo que iba a redimir un pueblo de todas las generaciones de este planeta Tierra. Y vos estuvo dispuesto a cumplir la palabra, así como es tipo de nuestro Señor Jesús, que estuvo dispuesto a cumplirla. Por eso nosotros debemos ser reconocidos como la comunidad del libro, así como se ha reconocido a la iglesia. Hombres del libro, hombres de la palabra, donde estemos dispuestos a cumplir esta palabra y no dejarnos llevar por nuestros pensamientos, porque vale más la obediencia que muchas otras cosas. Vale más la obediencia que muchas situaciones en nuestras vidas. Vale más obedecer a Dios que mero emocionalismo sobre nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos concluir este segundo punto? Que debemos estar más interesados en las promesas futuras eternas que en las cosas materiales temporales. Hoy hay mucho cristiano que está tan enfocado en lo material y no está enfocado en lo futuro, en las promesas futuras. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, el enfoque. También vemos que debemos vaciarnos de nuestra individualidad y depender por completo de Dios y de su palabra. No pensemos en nosotros mismos, ni pensemos para nosotros, porque el pecado es un ateo en secreto. Eso hay que entenderlo así. El pecado es un ateo en secreto, una persona que quiere vivir para sí mismo y no para Dios. El pecado es vivir para mí y no vivir para Dios. El tercer punto, vos resuelve los asuntos legales de la redención. ¿Sí? Vos resuelve los asuntos legales de la redención. Vamos a Ruth capítulo 4, versículos 7 al 10. Pues vamos a Ruth capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel, en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad,
para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vemos que aquí se realizó una transacción que solamente podrían realizar personas pudientes y pues, las personas que tuvieran la prioridad con respecto a la tierra. Vemos que aquí también con esta transacción se legalizó tanto la redención de la tierra como la redención también de Ruth y Noemí, como el matrimonio de Ruth. Y entonces cuando vemos esta transacción que fue de una forma muy particular en ese tiempo, siempre en un contrato tendría que haber una especie de transacción. De hecho, la palabra redención significa comprar. Cuando uno mira la palabra redimir, la palabra redimir es comprar. Aquí lo que se realizó fue una redención. Aquí también vemos que Boaz también tuvo que comprar con una especie de algo, de un beneficio económico, también realizar una especie de transacción ante el pueblo. Y era una transacción que con esa transacción redimía la heredad, se casaba con Ruth y todo lo legal quedaría completamente resuelto y los del pueblo aceptarían esa transacción y la verían bien. Nuestro Señor Jesús también tuvo que realizar una transacción. Hay una transacción por la redención. Nuestro Señor Jesús nos compró. Hay una transacción por redimir a un pueblo, que somos nosotros. Y esa transacción históricamente y bíblicamente se conoce como la expiación. Vemos que Boaz tuvo que realizar algo simbólico, pero lo que nuestro Señor Jesús hizo fue algo real y de gran valor ante nuestro Padre, en el cual nuestro Padre recibió ese pago por parte de nuestro Señor Jesús. Lo hemos dicho, nosotros no tenemos nada con qué pagar por nuestra salvación. La deuda que nosotros tenemos por nuestra salvación es impagable. Nosotros no tenemos nada para ofrecer a Dios, así como tampoco tenía Ruth y Noemí. Vos sí tenía con qué comprar el terreno, con qué redimirlas. Nuestro Señor Jesús sí tenía cómo redimir a su pueblo. Y cuando hablamos de la expiación, recordemos que lamentablemente entre los círculos carismáticos ha existido la teoría de que la expiación se le paga a Satanás. Eso es una gran mentira. La expiación es a Dios. Nosotros no somos redimidos del poder de Satanás. Sabemos que estamos bajo la influencia de Satanás, pero nosotros somos redimidos es de la ira de Dios. Eso debemos tenerlo claro. Y la expiación debemos comprenderla como sucedía en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento hablaba y apuntaba a esta compra futura de la redención y se tipificaba en el arca del pago, el arca del pacto, en esa tablita que tenía encima que llamaba propiciatorio, en donde anualmente el sumo sacerdote tenía que entrar en el día del Yom Kippur y tirar sangre ante el propiciatorio para que Dios fuera propicio y aceptara el sacrificio. Hay que entender eso. Y es que eso se había tipificado de muchas formas con respecto a la transacción que tenía que hacer nuestro Señor Jesús para redimirnos. Miremos unos versículos, Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 8 al 10. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mientras vemos que en el Antiguo Testamento era constante los sacrificios, era anualmente que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo en el día del Yom Kippur, en el día del gran perdón. Sabemos que el sacrificio de Jesús fue un pago de una vez y para siempre. Nuestro Señor Jesús fue a precio de sangre que nos redimió. Fue una transacción el cual el Padre la recibió y en el cual el Padre quedó complacido y en el cual nosotros fuimos comprados y redimidos para nuestro Señor Jesús. Wiersbe, un predicador llamado Wiersbe, comentando con respecto a este capítulo, él dice, desde nuestro punto de vista, la salvación es gratuita para todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero desde el punto de vista de Dios, la salvación es una cosa muy costosa. Nosotros recibimos
gratuitamente la salvación. Tuvo que pagar un precio de sangre, de un valor incalculable que nosotros no podíamos pagar, un precio, un valor. La sangre de nuestro Señor Jesús en la cruz tiene un valor incalculable, el cual pagó por nuestra redención. Para nosotros es gratis, pero la salvación, la exigencia que tenía el Padre, que se le había hecho a Jesús, era muy costosa. Por eso nuestra salvación está basada en la obra y en los méritos de Cristo. Entonces vemos que por la transacción en el cual Booz sí estuvo dispuesto a cumplir, adquirió lo que fue de Elimelech, lo de Malón y lo de Kelión, y sería redimido el nombre de Elimelech, y este nombre no sería perdido, no se perdería dentro de las familias, dentro del clan familiar de Belén, no sería perdido, sino que el primer niño que naciera de Booz y Ruth sería, que era, más adelante vamos a ver que es Obed, tendría, y lo que haría es restaurar el clan familiar de Elimelech. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús vino a redimir nuestra heredad eterna y nuestro nombre. Así como este hombre que no quiso redimir fue llamado fulano, por medio de la redención de Cristo, nosotros vamos a tener una heredad y un nombre en la eternidad. Recordemos que también aquí en esta redención hay un matrimonio, y es que no solamente la heredad de la tierra, sino que este hombre se tuvo que casar con Ruth para poder heredar esa tierra. Era una condición. Y era una condición en donde esta mujer tenía que ser parte de la familia de Booz. Ella ya no era una moabita, ella ya era una israelita, pertenecía al pueblo de Dios, pero fue tomada como esposa, para entrar en una relación cada vez más íntima con Booz. Y también sabemos que en la redención, para podernos redimir, para podernos dar un nombre perpetuo, para podernos dar una heredad perpetua, nuestro Señor Jesús tuvo que redimir un pueblo y casarse y ser nosotros parte de esa unión espiritual de nuestro Señor Jesús. Ya hemos hablado que uno de los temas que a veces se malinterpreta a lo largo de la historia ha sido la unión espiritual con Cristo. Pero nosotros, al ser redimidos, estamos unidos espiritualmente con Cristo, una relación que se llama hasta el punto de que Él es el esposo y nosotros somos la esposa. Es una relación de una intimidad sorprendente, y nosotros pertenecemos, y nosotros estamos en un matrimonio con nuestro Señor Jesús. Es una unión de una relación espiritual íntima, en la cual nos hace dar a entender que nosotros vamos a ser, ya nosotros somos redimidos, pero porque también estamos en una relación íntima con nuestro Señor Jesús. Y es una gran realidad. Por eso también vemos que había un gran número de testigos, así como también sabemos que la redención de Cristo es predicada a las naciones, para que todo el mundo tenga conocimiento por medio de la predicación del Evangelio a todas las naciones, que nuestro Señor Jesús ha redimido un pueblo para sí. Matthew Henry dice: el Señor Jesucristo es nuestro Goel, un redentor eterno, quien a semejanza de Booz con Ruth nos miró con tierna compasión y nos sacó del deplorable estado de miseria y de pecado en que nos hallábamos. A muy alto precio, al precio de su sangre, nos compró. ¿Qué podemos concluir de este tercer punto? Que nuestro Señor Jesús nos compró con precio de sangre para ser su pueblo eternamente. Y que debemos comprender que nuestra unión con Cristo es espiritual y es una relación que durará por la eternidad. Y voy a terminar con este último punto 4, la bendición de la redención. Después de que Booz realizó esta transacción, después de que Booz estuvo dispuesto a cumplir todas las condiciones, después de que Booz estuvo alegre por haber realizado todo eso, porque él lo quiso hacer, él amaba a esa mujer, él quiso redimirlo, él quiso cumplir la palabra de Dios, hay una bendición sobre Booz y sobre Ruth. Y esta bendición apunta a Cristo y a su labor mesiánica. Terminamos con estos versículos. Ruth capítulo 4, versículo 11 al 12. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Es una bendición profética.
Realmente la oración que realizaban era una oración que apuntaba también a la obra mesiánica de Cristo. Antiguamente, cuando había bendiciones de este tipo, los que iniciaban orando eran los ancianos de la ciudad y después seguían las otras personas. Como que de alguna forma se fueron intercalando y se le fueron dando bendiciones a esta relación matrimonial y a esta heredad de cumplimiento de la ley. Se le dijo que esta mujer fuera como Raquel y Lea. Sabemos que Raquel y Lea fueron las madres de los patriarcas de los cuales se fundó la nación de Israel. ¿Sí? Y se le dice que esta mujer fuera y tuviera tantos hijos como tuvo Raquel y Lea, de la cual se fundó la nación de Israel. Y es una gran realidad, porque por medio de Ruth nacería el rey David, y el rey David sabemos que es la descendencia para el Mesías, de lo cual sabemos que ha redimido muchos hijos para Dios el Padre. Y también se le habló de que fuera ilustre en Efrata y de renombre en Jerusalén, en Belén. De la misma forma como a este hombre fulano, por no querer cumplir la palabra de Dios, por no honrar ni querer redimir al pueblo, su nombre no aparece en la Biblia, sabemos que ahora Ruth y Booz está por todas las generaciones, apuntando a la obra de redención de Cristo como nuestro pariente cercano que estuvo dispuesto a redimirnos. Sería reconocida Ruth como línea del rey David. Gentiles que pertenecieron a esa línea del Mesías, como Rahab y Ruth. Y que sería como la casa de Fares, el cual sabemos que Fares fue el hijo de Judá, el cual sabemos que Dios lo eligió para que de esa línea saliera el Mesías. Ruth fue una mujer elegida para ser parte, para que Dios obrara en ella y que para que perteneciera a la línea del Mesías. Dios empezó a hacer una obra completa y lo que Dios inicia, Dios lo termina. Terminemos con este Hebreos capítulo 2, 9 al 10, hablando también de la obra de redención de Cristo. Hebreos 2, versículo 9 al 11. Hebreos 2, versículo 9 al 11. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por medio de Cristo, por medio de la obra mesiánica, es que se llevan muchos hijos a la gloria. Nosotros no podemos tener conocimiento de Dios, nosotros no podemos ser salvos, nosotros no podemos ser redimidos, si no es por medio de Cristo. Y terminamos con estas frases. La bendición que recibió Booz y Ruth apuntan a la obra redentora de Cristo, en donde Dios establecería un pueblo para su gloria. Amén. Voy a leer un comentario que colocó ahí Emerson, que dice Matthew Henry. En forma parecida, muchos rechazan la gran redención, no están dispuestos a esposar la religión. Han oído buenas cosas de ella y nada tienen que decir en su contra. Hablan bien de ella, pero están dispuestos a desligarse de ella y no quieren unirse a ella por miedo de perder su propia herencia en este punto. ¿Sí? Muchas personas piensan tanto en este mundo que no están dispuestos a renunciar a este mundo para servir a Dios. Por tal motivo, si se apegan a sus cosas y no quieren seguir a Dios, pues va a pasar como este hombre, como este fulano. Su nombre no va a tener redención en la eternidad. Debemos estar dispuestos a perder muchas cosas de este mundo para ganarnos. O mejor dicho, para ganarnos no, para centrarnos en Cristo y que por medio de Cristo podamos ser redimidos para la eternidad. Pero sabemos que debemos aún estar dispuestos a perder muchas cosas que nos deleitan en este mundo para obedecer a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y me esperan para unos anuncios que son importantes. Un momentico acá.